Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin vernos, sin encontrarnos en esto que amamos, que seguimos y que le hemos llevado durante toda la temporada, que es ciclismo? Nos fuimos, se fue el equipo de Más Ciclismo allí a la provincia de Catamarca, Recreo, para vivir los campeonatos argentinos, edición número 113, Elite, Sub-23, Damas, pruebas de contrarreloj, pruebas en línea. Toda la banda, toda estuvo allí en Recreo para traer las imágenes de lo que allí ocurría con todos los corredores sanjuaninos y los del país que estuvieron presentes. Y estuvimos con nuestro compañero, con un allegado a este deporte que es don Luis Benjamín Carrizo. ¿Cómo te va, Benja? Hola Ruli, para vos, muy buenas tardes para todos los televidentes y también para todos aquellos que son amantes del ciclismo, que van a poder ver lo que es este resumen del campeonato argentino que se disputó en Recreo, Catamarca. Aquellos que no conocen, al sur de esta provincia, una provincia con mucha vegetación, llegamos con mucha humedad, terminamos con un poco más de frío, un campeonato argentino que es de invierno, pero no hubo tanto frío como que le afectara a los ciclistas. Así que ya vamos a estar con todo el resumen y obviamente acompañamos, aparte de todos los ciclistas, a la selección sanjuanina, que es la que nos representa a nosotros. No olvidar que estuvimos allí también con el ciclismo adaptado, que lleva unos años ya afincándose en los campeonatos nacionales, y allí están las primeras imágenes de lo que ocurría en Recreo, Benja. Exacto, porque arrancábamos el día viernes con las pruebas de la contrarreloj individual y teníamos que también incluir al ciclismo adaptado, como se viene haciendo hace varios años y donde tenemos muy buenos representantes. A todo esto faltaron muchos representantes del ciclismo adaptado, no únicamente de San Juan, sino que del país, porque se estuvo corriendo la segunda fecha de la Copa del Mundo en el viejo continente, donde por ejemplo Majo Quiroga con Abrica de Vila estuvieron corriendo ahí, el Chaco Juárez con su compañero Maxi Gómez, que es de Entre Ríos, también estuvieron corriendo junto a Mariela Delgado, con toda la delegación argentina en la Copa del Mundo. Pero el campeonato argentino se disputó igual y ahí podemos ver a nuestros representantes. Qué lindas imágenes que estamos viendo allí con Williams Quinteros, que veíamos recién. Con Maxi Pérez. Con Maxi Pérez. Maxi Pérez anda. Maxi Pérez. Williams Quinteros. Ahí está el de la Villa Hipódromo en el departamento de Rawson. Lo veo Alfredo Tejada con Maximiliano. Allá está, míralo. El Maxi Olmedo. Roberto Maximiliano es su nombre. Es oriundo de la Valle, pero ya es sanjuanino porque está acá. Mira ese preciso momento. Qué lindas imágenes. Estuvo la telemoto, estuvo la cámara, estuvo todo de Más Ciclismo para mirar lo que iba sucediendo. ¿Cómo? Estas imágenes del número 3. Ese es el número 3 y el número 4. Ahí está lo que sucedía en el ciclismo adaptado. Miren que se pusieron en marcha la categoría C. Esa es Magdalena Sergo, la veo por allí, entre otros. Faltó a los habituales que tenemos, Benja, no estaba Joel Galván. Exacto, sí, no, faltó Joel Galván, pero en tanto los resultados, por ejemplo, de la contrarreloj en la categoría T1, el ganador fue Brian Guajardo, segundo Enzo Delgado, ambos representantes de San Juan. En la categoría Tándem, primero, segundo y tercero en la contrarreloj fueron sanjuaninos. Primer lugar para Maxi Pérez junto a William Quintero, segundo lugar para Omar Rodríguez junto a Jonathan Iturat. Tercer lugar para Alfredo Tejada y Maximiliano Medo. En tanto, en la categoría tándem femenina, la ganadora fue Miriam Pando junto a Lucía Sánchez. Y en la categoría C2, el ganador fue Gustavo López, segundo Simón Mazante, tercero Pablo Singolani, y en lo mejor sanjuanino encontramos a Sergio Gómez en esa categoría. Por el tanto, María Sergo quedó con la medalla de oro tanto en la contrarreloj como en la prueba pelotón,
y también estuvo participando Sebastián Fernández de la Sanjuanina en la categoría H3, quedándose con el triunfo. Justamente quienes nombraban, mirá qué lindo, es el patineta Guajardo, ese que está llegando allí. Que le dedicó el triunfo a uno de los comisarios de la carrera. ¿A Marcelo Vaca? A Dante Vaca. Le dedicó el triunfo. A Dante Vaca, sí, es para vos, le digo. Exacto. Mirá qué lindo. Qué lindas imágenes. Bueno, todos son ganadores, todos son campeones, todos son recibidores del aliento de toda la gente que está allí y del país que permanentemente mira y sigue el ciclismo, el deporte en general. Pasó el primer bloque en cuanto a las imágenes de lo que era el ciclismo adaptado. Felicitar a todos aquellos que estuvieron presentes, a los que no pudieron ir, pero ahora es el turno de pasar a las pruebas de contrarreloj individual. Llegaba el día viernes, llegaban las primeras, mirá qué lindo cartel, bienvenido a Recreo, decía, largada, llegada, los cronómetros en manos, que indica que se viene la prueba individual, Benja. Exacto, donde arrancábamos el día viernes con la categoría Elite, luego Sub-23 y finalizaba Damas, algo diferente a lo que teníamos. Por otro lado, me preguntaban por las redes sociales, Benja, ¿por qué en Recreo Catamarca? ¿Por qué en Recreo? ¿Por qué en Recreo Catamarca? Bueno, pero lo dijo el intendente de Recreo, que llevaba 3 años solicitando el campeonato argentino. Ahora ya lo vamos a hablar en las pruebas. Ahí está Fausto Gómez, míralo, el doble campeón argentino, Alejandro, el Tordito Durán, representando a Mendoza. Pero primero decíamos por qué ir a Recreo, después con lo que vimos allí en cuanto a las pruebas de pelotón y demás, pruebas de línea, incluso lo decían los corredores en la prueba de esta, contrarreloj individual, era muy difícil el terreno, nos engañaba todo, Benja. Nos engañaba a todos el terreno y volvimos a la ruta. Luego de tener un campeonato argentino en un autódromo, volvíamos a la ruta. Por ahí no se lo mostrábamos a tanta gente, pero estuvo en condiciones. Estuvo en condiciones el terreno, estuvo en condiciones el asfalto, todo, para que los ciclistas pudieran hacer de lo suyo. Mirá quién viene. Una moto adelante de esa camioneta es Mateo Kallerman, que es sanjuanino. Lamentablemente no nos ha podido representar a nosotros, sino que representó a Simproba en el campeonato argentino, el campeón panamericano de la categoría Sub-23. No corrió en la categoría Sub-23, sino que corrió en la categoría Elite. A los 10 kilómetros, a los 20 kilómetros en el puesto intermedio, iba como una moto destrozando todos los relojes. Mirá las imágenes, perfecto. Allí estaba la telemoto del Pajarito Gómez y también de Jesús Seguín, la cámara, que no perdía ningún detalle, el ritmo que lleva Mateo Kallerman, que viene de ser campeón panamericano, el Pajarito Gómez, viene de destrozar los cronómetros, decía Benjamín, en el campeonato argentino, que viene siendo perfecta las cosas, porque estuvo en el túnel del viento, estuvo muy, pero muy bien llevado, dedicado para hacer un buen desempeño. Y ahí está, ¿quién es ese corredor que lo vemos, Benja? El Leo Covarrubia, el campeón sanjuanino, ahí lo vemos arriba de su bicicleta Trek, aerodinámico, como tiene que ser en esta prueba de contrarreloj. El Leo Covarrubia representando a San Juan, bicicleta Trek, como casi todos los ciclistas. Creo que no he visto ningún ciclista Elite que no llevara rueda tapada, rueda lendicular en la rueda trasera, y después era opcional, rueda con rayos, ruedas con bastones, porque el viento en parte estaba fuerte, en partes se calmaba y por ahí teníamos que ver. Mientras tanto iban llegando algunos de los ciclistas, muchos que ya llegaban con esa referencia diciendo que no tenían de sus mejores días y por eso paraban de pedalear antes. En tanto, te voy contando cómo quedaba la clasificación. Bueno, vemos. Ahí lo vemos coordinándose con la camiseta de campeón argentino de la categoría Elite. Mateo Kallerman es el
actual campeón argentino de la categoría Elite. En tanto marcó 47 minutos 20 segundos. Segundo, Fausto Gómez de Pueblo de La Paz. Y tercer lugar para el mendocino Alejandro Durán. El único representante que teníamos los sanjuaninos, como lo es el Leo Covarrubia, no pudo quedar entre los tres primeros. En tanto, para destacar lo de Mateo Kallenmann, que superó a Fausto Gómez por más de 3 minutos en el reloj. La verdad que voló Mateo Kallenmann con este tiempo en el campeonato argentino. Pasó categorías Elite, tenemos categoría sub-23, tenemos damas también, de lo que iba sucediendo allí en las pruebas de contrarreloj individual, campeonato argentino de allí en Recreo, la provincia de Catamarca. Me olvidé de preguntarte, Benja, vos conversaste con él el desarrollo que usó Mateo Kallenmann. ¡Ay, qué linda bici! Mateo usó 60 por 11, 60 dientes adelante, por 11 el piñón más chico, mientras la vemos a Delfina Di Vela, que estaba preparando el calentamiento precompetitivo. Esa bicicleta que tiene Delfina Di Vela le había llegado hacía apenas unos días nada más. Apenas. No conseguía el manubrio porque es una bicicleta de última generación. Ahí está Roxana Maribel Aguirre, también acomodándose o precalentando. Ahí está la Pili Pilar Amarfil, representantes sanjuaninas. Se viene el lanzamiento de las pruebas de contrarreloj y atenti porque volvió a competir en esta especialidad esa corredora que largaba recién. ¿Quién era, Benjamín? Fiorella Bárbara Malespina, ciclista que fue campeona argentina de contrarreloj y el próximo año, cuando tenía que disputar el campeonato argentino, entre 10 a 15 días antes del campeonato argentino, tuvo un accidente, se la llevó por delante un auto y luego los doctores le dijeron que iba a ser muy difícil volver a caminar, pero ahí la veíamos, siendo una de las referentes en esta prueba contrarreloj, largando primera, sin tener referencia de nada. Esta es una de las corredoras que había sorprendido, viene creciendo considerablemente. La que estaba recién en imagen de Córdoba era Valentina Tapia, que viene muy bien. Esta es Jessica Inostroza del Regional La Plata, que ha vuelto a las pruebas de contrarreloj, que también es una corredora hiper conocida. Ahí está la representante de Córdoba que viene en la ruta provincial número 20. Qué Exacto. Buen ritmo que lleva. Muchas cargas, se la veía muy firme, Benjamín. Se la veía muy firme, el viento que ya empezaba a soplar un poco más fuerte a esta hora en la siesta, comenzando la siesta, le podríamos decir para contarles un poco más el horario, comenzaba a soplar el viento un poco más fuerte. Ahí vemos a Delfina Di Vela, trabajando en el túnel del viento. Nos comentaba Mateo Kallenmann que es muy difícil llevar esa posición aerodinámica porque no permite hacer la misma fuerza que con un manubrio convencional. Entonces hay que distribuir la fuerza, trabajar en el túnel del viento para trabajar mejor la posición. Como te digo, Delfina Di Vela con su bicicleta freno a discos, rueda tapada atrás, rueda de 90 adelante, pero con rayos. Rueda de banda de 90, con rayos. Pero con rayos. Y bien pegada a lo que es la banquina de Delfina Di Vela, como la veíamos pedalear. Muy bien, Delfina, porque estuvo sentada en la silla caliente por mucho rato. Ahí está Pilar Amarfil. Está la joven que lleva tan poco, igual que Delfina Di Vela, tan poco como corredoras, porque no vienen desde el ciclismo infantil, se han forjado en este deporte hace muy poco. Ahí está una hiper conocida por el ciclismo provincial, nacional, es Roxana Maribel Aguirre, con una bicicleta divina también. Maribel, con todos los elementos necesarios para una prueba como es la contrarreloj individual. Una prueba dificilísima, hay que dominarla muy, pero muy bien. Maribel lo sabe hacer, Delfina ya se ha afincado y empezaban a llegar las primeras corredores, perdón. Exacto, empezaba a llegar. A ver, el primer registro fue de Fiorella Malespina. Se sentó en la silla caliente y se quedó allí, y después iban a llegar las demás ciclistas, pero en la categoría sub-23 la ganadora es Delfina Di Vela, representante de San Juan. Segundo lugar para Valentina Tapia, representante de la cordobesa, y tercera Katia Hernández del pueblo de La Paz. En tanto, en la categoría Elite
Le mandamos saludos de paso a la familia de Katia Hernández, que hemos tenido la oportunidad de compartir todos estos días con ellos. ¿En Elite cómo quedaba, Benja? En Elite, Fiorella Malespina, representante de Córdoba, quedaba con la medalla de oro. Segundo lugar para Maribel Aguirre, a más de 1 minuto 40. Y tercera, Jennifer Francone de Acos, del oeste santafesino. A más de 2 minutos quedaba Jennifer Francone. Qué linda bicicleta que tenía la corredora del Final Bella y el rodillo. Han pasado las pruebas de contrarreloj en categoría Elite, se vino damas y ahora se vienen los jóvenes de sub-23 para ir a buscar el campeonato argentino. Allí se ponían en movimiento, recordando, 40 kilómetros para Elite, Benja, 20 para las damas y esta categoría 30 kilómetros. La categoría sub-23 varones iba a completar el recorrido de 30 kilómetros, 15 de ida, 15 de vueltas por la misma ruta provincial número 20. En tanto, muchos que decían, es más duro de ida, es más duro de vuelta. Ese corredor que llegó un tanto retrasado al lanzamiento, que representa allí, el que se pone en movimiento, que representa a Olavarría, se veía de rojo con amarillo, Benja, es para tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo se llama? Nehuen Ripa, que hace todo bien. Hace todo bien y anda muy fuerte, anda Nehuen Ripa, pero en tanto las esperanzas sanjuaninas se iban con Ángel Oropel, el único representante sanjuanino que íbamos a tener en la categoría sub-23, que había preparado muchísimo la contrarreloj, que había tenido una temporada muy buena haciendo el sprinter del equipo de Chimbas Te Quiero y ahora tuvo que cambiar su modalidad de entrenamiento para concentrarse en la prueba contrarreloj individual. Se lo veía muy bien a Ángel Oropel, el representante de la sanjuanina. Ha crecido de muy buena manera Ángel Oropel porque, lo contaba Benjamín recién, domina muy bien el sprint, domina muy bien las fugas o andar en solitario y las pruebas de contrarreloj le están saliendo genial a este corredor tan joven y que sigue en proyección. Ahí está Nehuen Ripa, que viajaba con un ritmo demoledor, con un físico raro para contrarrelojista, bajo 56 kilos dijo que pesaba. 56 kilos. 56 kilos dijo que era su peso. Este joven que ya sabe lo que es viajar por Europa, ya sabe lo que es rozarse con diferentes corredores internacionales. Me quedo con una palabra de él, dijo que cuando llegó a Europa fue y al técnico del equipo que lo había contratado, que le dijo, vos sos el campeón argentino de contrarreloj, porque le veía el físico, muy chiquito, muy bajo, un tanto bajo de peso también. El último contrarrelojista que conozco con un físico medio parecido a nivel internacional, Richie Porte, el australiano. Claro, Richie Porte, que si bien lo raro que tiene el ciclismo internacional es eso, que para ellos medir 1,70, 74 es bajo, porque la mayoría son corredores que llegan al 1,80 m, 1,85 m. ¿Quién llegaba allí? Llegaba Ángel Oropel marcando uno de los mejores registros, pero no le iba a alcanzar porque la medalla de oro iba a quedar para Nehuen Ripa de Olavarría con un tiempo de 39 minutos 5 segundos y a 2 segundos iba a quedar Ángel Oropel con un tiempo de 39.07. En tercer lugar quedaba el representante de Acoba, Enzo Talarico, a 1 minuto 35 del ganador, pero así era el podio de la categoría varones sub-23. Prueba contra reloj individual, estaban los 3 pedalistas que habían hecho podio, pasaron todas las categorías, Elite, sub-23, damas, pasó el ciclismo adaptado, pasó el primer bloque y tenemos que ir a la pausa comercial. No se vayan, ya regresamos nuevamente.